Hola amigas y amigos, bienvenidos al segundo video en el curso de redes neuronales artificiales. El día de hoy les presento las unidades lógicas de umbral, o también llamadas neuronas de McCulloch-Pitts. Estas neuronas nos ayudarán a ilustrar conceptos tan importantes en redes neuronales como el espacio de entradas y las fronteras de decisión que se utilizan no importa qué avanzadas sean las redes neuronales que estemos estudiando. Acompáñenme. Ok, en el video anterior se presentó el concepto de la neurona artificial. En este modelo hay que destacar tres características. Primero, la información de entrada de múltiples unidades es modulada por los pesos sinápticos, o sea, por las conexiones. La naturaleza de estas conexiones es importante. Cada unidad de entrada influye en la neurona artificial, pero de forma distinta. Número 2. Esta información es integrada o es ensamblada por la neurona artificial en la famosa suma ponderada y se calcula el valor de activación como esta suma. Asimismo hay que recordar que x0 siempre es igual a 1, representa una entrada virtual. Es decir, no es propiamente una entrada de información a esta neurona, simple y sencillamente es un método para incluir el peso W0 que representa al umbral. Y es este umbral el que nos permite desplazar el valor en el cual la salida de la red neuronal cambia de estado. Y número 3. La neurona introduce una función no lineal como procesamiento de la información de entrada a través de la función de activación para calcular la salida precisamente como y1 igual a f de a. Entonces, pues y1 es igual a f de toda la suma ponderada en la que están los pesos sinápticos, las entradas y desde luego el valor del umbral. Entonces no hay que perder de vista que el cálculo del valor de activación es en realidad una función lineal. Esto es una combinación lineal de los valores de las entradas. Por otro lado, la función de activación es un procesamiento no lineal generalmente. Entonces esa es la forma en la que la neurona artificial es capaz de introducir una no linealidad en todo este modelo, y eso es una característica muy importante, que por lo tanto no debe ser perdida de vista. Cuando se emplea una función de dos estados, como el escalón unitario en este caso, las neuronas que emplean esa función se conocen como unidades lógicas de umbral, y fueron propuestas por McCulloch y Pitts. Debido a que en redes neuronales artificiales la forma en cómo se calcula el valor de activación difícilmente cambia, casi siempre se considera esta forma, es decir, la combinación lineal de las entradas por los pesos sinápticos, la suma ponderada. No es necesario en general escribir este símbolo en la neurona artificial y podemos directamente especificar cuál es la naturaleza de la función de activación que estamos utilizando. En este caso es una función tipo escalón unitario que tiene solamente dos estados, 0 y 1. Entonces podemos hacer este dibujo del escalón indicando sus dos niveles. Más adelante utilizaremos la función signo, que es bipolar, que va de -1 a 1 en la transición, pero en este caso simple y sencillamente estamos utilizando una función de escalón unitario que tiene la siguiente definición. Y vemos como en efecto cuando el valor de activación es mayor o igual que 0, el estado de salida de la neurona debe ser igual a 1, y cuando el valor de activación es negativo, el estado de la neurona de salida debe ser igual a 0. Estas unidades lógicas de umbral son de naturaleza binaria, es decir, que en el enfoque de McCulloch-Pitts las entradas, como las salidas, ambas, solo pueden tomar dos estados, 0 o 1, como sucede en los circuitos digitales. Entonces, a pesar de que no se especifique, el valor de activación siempre se va a calcular de la misma manera, como una suma ponderada. En estas unidades había que elegir los valores de los pesos sinápticos manualmente, es decir, especificar quién era W0 en este caso. Vamos a pensar en una función de solo dos entradas, entonces habría que especificar quién es el umbral, quién es W1 y quién es W2 manualmente. Desde luego esto solo se puede hacer para problemas que son muy sencillos. Para problemas donde tenemos mucha dimensión en las entradas, entonces pues se vuelve una tarea prácticamente imposible hacerlo manualmente. Sin embargo, es a McCulloch y a Pitts a los que se les debe este modelo de neurona artificial con las tres características que hemos comentado,
y fueron capaces ellos de demostrar que estas unidades lógicas de umbral son precisamente capaces de representar algunas funciones de lógica proposicional, como son la función AND y la función OR que vimos en el video anterior, y que precisamente logran esto con una simple arquitectura que es la que vemos en pantalla. Lo único que hay que hacer es cambiar los pesos, y al cambiar los pesos podemos representar distinta función. Sin embargo, la elección de estos pesos sinápticos adecuados para resolver una tarea están lejos de ser únicos. Para observar este hecho, se introduce el concepto del espacio de entradas, que en el sencillo caso de las compuertas AND y OR de dos entradas es el siguiente plano. Entonces, en este caso tenemos el plano cartesiano, donde vamos a anotar el valor de la entrada x1 en el eje de las abscisas y el valor de la entrada x2 en el eje de las ordenadas. Aquí lo tenemos. Y entonces, además de que ya dijimos que esta unidad lógica de umbral solo puede tomar dos valores tanto en las entradas x1 y x2, o sea 0 y 1, como en la salida, en y1 solo puede tomar como valores 0 y 1 también. Entonces podemos ver que tenemos estas combinaciones, estas cuatro combinaciones se pueden formar de estos valores si nosotros observamos precisamente las tablas de verdad de estas dos funciones. Tanto la OR como la AND comparten las combinaciones de entrada y cambian únicamente en los valores deseados a la salida. Entonces nosotros podemos pensar en formar con las combinaciones de entrada pares ordenados que representen coordenadas en este espacio de entradas. Entonces, en efecto, si nosotros le asignamos un punto en el plano a cada una de estas cuatro combinaciones, pues tenemos los vértices de este cuadrado que vemos graficado en el espacio de entradas precisamente. Asimismo, en ambas funciones hay que notar que dichos puntos solo pertenecen a dos categorías, puesto que la salida tiene que ser o 0 o 1. Sin embargo, pues hay combinaciones que en cada caso nos dan diferente valor. Es decir, la combinación 0,0 para la OR y para la AND pues da como salida 0. La combinación 1,1 tanto para la OR como para la AND también dan como salida 1, pero la diferencia está en las combinaciones intermedias. Para la compuerta OR pues requerimos que la salida sea un 1, es decir, pertenecen estas tres combinaciones finales a la misma categoría, mientras que en la compuerta AND también estas combinaciones intermedias deben ser 0, de tal manera que son las tres primeras combinaciones las que pertenecen a la categoría 0. Entonces, para distinguir estos valores y sus valores de salida deseados en cada uno de estos vértices en el espacio de entradas, pues vamos a asignar un color a los valores de salida de la siguiente forma. Entonces tenemos puntos verdes representando la salida igual a 1 en todos los casos, y puntos rojos si la salida debe ser 0. Entonces, por ejemplo, para la compuerta OR, los vértices quedan de la siguiente forma: rojo para el origen 0,0, puesto que es la única combinación que debe dar 0 a la salida, y verde para los otros tres vértices de las otras tres combinaciones, puesto que esas tres combinaciones todas deben dar 1. Entonces aquí tenemos de manera gráfica asociado esos valores en el dibujo. Desde luego esta situación cambia para la compuerta AND, aunque son los mismos cuatro vértices porque son exactamente las mismas cuatro combinaciones que en el caso de la OR. La única combinación que es 1 a la salida, o sea que es verdadera, es el 1,1, es este vértice. Los otros tres vértices, en este caso, pues están en rojo, puesto que su salida asociada debe ser 0. Además, otra cosa que es importante observar es que en este caso simple con dos entradas, el valor de activación se calcula de esta forma, es decir, es la misma suma ponderada, recordando que x0 es en efecto igual a 1 siempre. Entonces aquí tendríamos 1 por W0, siempre nos da W0 a la entrada de la neurona. Entonces aquí tendríamos W0 más W1 por X1 más W2 por X2 como el cálculo de la suma ponderada en forma extendida, puesto que este caso es muy simple, solo dos entradas. Además tenemos que observar de la función activación tipo escalón unitario en este caso, que precisamente es cuando el valor de activación vale 0 que ocurre el cambio de estado específicamente. Es allí donde cambia el valor de f de 0 a 1.
Entonces el cambio de estado de F es simple y sencillamente cuando el valor de A es igual a 0. Por lo tanto, podemos escribir que precisamente esta suma ponderada tiene que ser igual a 0 para que la función cambie de estado. Asociando esta ecuación que resultó con la representación en el plano, en este espacio de entradas, nos podemos dar cuenta que es la ecuación del lugar geométrico de una recta. Entonces, nosotros podemos despejarla a partir de aquí en su forma ordenada al origen como sigue. Aquí tenemos entonces la ecuación de la recta que representa la frontera donde f de a cambia de estado. Aquí ya está representada en su forma ordenada al origen, desde luego la ordenada es el eje x2 y las abscisas son el eje x1. Y vemos aquí el término de la ordenada al origen precisamente, que queda expresado como menos w0 sobre w2. Entonces podemos escoger una recta que separe las dos categorías precisamente, y las dos categorías son fáciles de identificar en ambos casos, tanto para la OR como para la AND, según estos dibujos que estamos viendo. Entonces vamos a seleccionar una recta que separe las dos categorías, la que nos debe dar 0 de la que nos debe dar 1 en ambos casos, y eso lo podemos hacer sencillamente de la siguiente forma. En ambos casos podemos escoger rectas, desde luego son diferentes rectas, a pesar de que pues tienen pendiente negativa de 45 grados en este ejemplo las dos, y el valor en el que pasan por el origen son distintos, entonces son diferentes rectas. Podemos ver que el hecho de que sean líneas rectas precisamente viene de esta ecuación de la suma ponderada. Entonces precisamente la suma ponderada es una combinación lineal, por eso estas unidades lógicas de umbral también se les conoce como unidades lineales de umbral, pero las siglas son las mismas. Entonces también es cierto que las neuronas, las redes neuronales en general, las que estamos ahorita viendo, se consideran neuronas lineales porque la suma ponderada se calcula como una combinación lineal precisamente de las entradas, multiplicada por constantes que son los pesos sinápticos. Entonces, a pesar de que la función f es no lineal, la función de activación o transferencia de la neurona es no lineal, como en este caso lo vemos, efectivamente, esta es una función no lineal, la función de escalón unitario. Aún así, se les conoce como neuronas lineales, debido a la forma en la que se calcula precisamente el valor de activación, que es el argumento de esta función de activación que nos proporciona eventualmente la salida de la red. También podemos observar que en ambos casos esta recta tiene desde luego su ecuación, es diferente en cada caso. Aquí vemos que es una ecuación donde la pendiente es unitaria pero negativa, porque va a 45 grados pero pues hacia abajo, y pasa por el 0.5 en la ordenada al origen. Entonces esa es la ecuación de esta recta, mientras que aquí tenemos un caso muy similar porque la pendiente también es menos 1, es decir, va a menos 45 grados respecto a la horizontal, pero pasa por el 1.5 cuando x1 es igual a 0, o sea, es la ordenada al origen. Entonces aquí tenemos la ecuación de esta otra recta para el caso de la compuerta AND. Y entonces en ambos casos podemos comparar la ecuación de la recta propuesta con la ecuación que se deduce al igualar el valor de activación igual a 0 como la frontera donde la neurona cambia de estado, la salida de la neurona pues cambia de estado. Entonces para el caso de la compuerta OR tenemos lo siguiente. Si la comparamos término a término, entonces podemos obtener un sistema de ecuaciones. Aquí lo tenemos. Y podemos ver que es fácil resolver en función de W2, es decir, vamos a despejar en ambos casos W2, lo vamos a pasar multiplicando hacia el lado derecho, y luego tanto W1 como W0 nos van a quedar en función de W2, y vamos a escoger un valor para W2 y así vamos a determinar el sistema completamente. Entonces después de despejar llegamos a estas ecuaciones. La elección más rápida y fácil para escoger W2 pues es simple y sencillamente hacer que W2 sea igual a 1. Entonces eligiendo W2 igual a 1 pues obtenemos los tres valores de los pesos sinápticos para resolver el problema de la compuerta OR.
Por lo tanto, si elegimos estos valores, ya habíamos especificado que W2 es igual a 1, entonces eso hace que W1 también sea igual a 1, aquí los tenemos, y finalmente W0, pues simple y sencillamente es igual a menos 0.5, un medio negativo, aquí lo tenemos. Entonces con estos tres valores de pesos sinápticos, esta neurona se comporta efectivamente como la compuerta OR. En este video vamos a dar por hecho que es así, puesto que estos fueron exactamente los valores que utilizamos en el video anterior para demostrar esta funcionalidad. Entonces, si queremos ver los cálculos, podemos ir al video anterior de esta serie y podemos verificar efectivamente que se cumplen las cuatro combinaciones. Asimismo, podemos aplicar ahora la misma idea para resolver el problema de la compuerta AND. En este caso, la recta deseada está dada por x2 es igual a menos x1 más 1.5. Entonces, repetimos la misma idea, comparamos término a término, coeficiente a coeficiente, estas dos ecuaciones, y obtenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, por lo que nuevamente propondremos el valor de alguna de ellas, en este caso W2. Entonces aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones, y desde luego despejando W2 vamos a poder resolver de la siguiente forma. Entonces aquí ya tenemos las ecuaciones resueltas. W1 es igual a W2, esto es implicado por esta ecuación, se ve fácilmente, igual que W0 es menos 1.5 veces W2. Entonces igual seleccionamos W2 igual a 1 por ser la elección más fácil, y entonces podemos obtener los valores de W1 y W0 como sigue. Entonces con W2 igual a 1, W1 también vale 1 y W0 es simplemente menos 1.5. Con esos valores sustituidos en la arquitectura de nuestra unidad lógica de umbral, nuestra neurona artificial, tenemos el comportamiento de la compuerta AND. Nuevamente, este comportamiento con estos valores como compuerta AND lo verificamos en el video pasado. Para observar los cálculos y ver que efectivamente se cumplen las cuatro combinaciones, pues les sugiero ver el video anterior. Sin embargo, como les comentaba, estas no son las únicas opciones que tenemos, es decir, los pesos sinápticos que calculamos en los ejemplos anteriores no son la única combinación. De hecho, nosotros podemos trazar aquí bastantes rectas, de hecho una infinidad de rectas que separen efectivamente las dos categorías. En ambos casos, vamos a escoger para el caso de la compuerta OR una recta diferente a esta recta de aquí. Aquí tenemos entonces otra posible recta. En el eje de las abscisas sigue pasando por el punto 5, pero en el eje de las ordenadas pasa ahora por 0.75. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la pendiente de esta recta de la siguiente forma. Aquí lo tenemos, efectivamente la pendiente en este caso, pues hay que notar que por cada medio paso que nosotros damos en X, descendemos 0.75 pasos en el eje X2. Entonces, pues tenemos precisamente el cateto opuesto, en este caso pues es negativo, menos 3.4, sobre el cateto adyacente que es 2/4, o sea, un medio. Esto es otra forma de escribir un medio. Y de aquí, como de costumbre, pues podemos utilizar la famosa regla del sándwich de fracciones, ¿verdad? De extremos por extremos y medios por medios para obtener el resultado que estamos buscando. Entonces obtendríamos que la pendiente en este caso es menos 3 medios, simple y sencillamente. Y desde luego la ordenada al origen simple y sencillamente 0.75. O sea, 3/4. Por lo tanto, haciendo ese reemplazo en la ecuación ordenada al origen de la recta, pues tenemos que esta recta nueva tiene esta ecuación, x2 es igual a menos 3 medios de x1 más 3/4. Y esta ecuación entonces la comparamos, como hicimos anteriormente, con esta ecuación de la recta en general, que nos da el valor de activación cuando lo igualamos a 0, donde localizamos la frontera de decisión. Es ahí precisamente el lugar geométrico donde nuestra unidad de salida, en este caso esta neurona, cambia de estado. Es una frontera. Entonces este es el sistema de ecuaciones que obtenemos al comparar término a término estas dos ecuaciones, y al despejar obtenemos lo siguiente. Aquí tenemos ya
los valores de W1 y W0 parametrizados según el valor de W2. En este caso podemos escoger algo más simple, que simplifique pues estas ecuaciones. Si nosotros escogemos 1, pues vamos a estar manejando fracciones. Entonces quizás nos convenga escoger que W2 sea igual a 4. Así se puede cancelar en la ecuación de W0. Y también 4 entre 2 es igual a 2. Se cancela el denominador de alguna forma. Y obtenemos expresiones enteras, sin fracciones pues, para todos los pesos sinápticos. Entonces vamos a hacer esa elección. Entonces en efecto aquí tenemos ya la combinación de los pesos sinápticos que representan esta línea recta y que se supone que también resuelven el problema de la OR. Entonces vamos a ver si en efecto son capaces de cumplir con estas 4 combinaciones. Aquí tenemos ya nuestra neurona, nuestra unidad lógica de umbral, con la función de activación seleccionada como el escalón unitario, y precisamente con los valores de pesos sinápticos que acabamos de calcular ya sustituidos en el diagrama. Entonces vamos a comenzar pues presentándole a la red las 4 combinaciones, de la primera hasta la última en este orden que aparecen, de 0,0 hasta 1,1 como de costumbre, y vamos a ver qué es lo que obtenemos en cada caso. Hay que recordar sin embargo que precisamente nuestra función de activación es un escalón unitario, entonces vamos a tener en mente esta definición al hacer esos cálculos. Ok, la primera combinación es 0,0 y pues vemos que aquí obtenemos 0 por 6 es igual a 0, 0 por 4 es igual a 0, y aquí siempre tenemos 1 en x0. Por lo tanto, pues aquí siempre vamos a tener para las 4 combinaciones un menos 3. Si sumamos estos 3 valores, como nos dice la regla para calcular el valor de activación, pues nos da menos 3, y menos 3 desde luego es negativo. Por lo tanto, la salida de la red en este primer caso, en la primera combinación, es igual a 0. Y efectivamente, ese es el valor que estábamos esperando. La segunda combinación es entonces 0,1, 0 en x1, 1 en x2. Entonces, pues al multiplicar aquí tenemos 0, pero aquí tenemos 4. Entonces, con este menos 3, al sumar estas cantidades, nos da un más 1, o sea, es positivo. El resultado de la suma, el valor de A, en este caso, es 1, y 1 es mayor que 0, por lo tanto la salida es igual a 1. Entonces, en efecto, también se verifica esta segunda combinación como correcta. Ok, entonces ahora la tercera combinación, x1 igual a 1 y x2 igual a 0. Entonces aquí en esta primera entrada vamos a tener el valor de 6, 1 por 6 es solo 6, y aquí es 0. Entonces si sumamos 6 más 0 menos 3 obtenemos un 3 positivo, por supuesto mayor que 0, y la salida es igual a 1. Se verifica también la tercera combinación. Finalmente le presentamos a la red, o a la neurona en este caso, la cuarta combinación, 1,1, y entonces tenemos 1 por 6 es igual a 6, 1 por 4 es igual a 4, y entonces si sumamos estos 3 valores, 6 más 4 es 10, menos 3 es igual a 7, pero 7 es mayor que 0 y por lo tanto la salida es en efecto igual a 1, que es la cuarta combinación, y responde un 1 exactamente como estábamos esperando. Entonces en efecto esta recta también nos sirve para resolver el problema. Entonces no solo los pesos sinápticos que habíamos calculado hace rato, que eran W1 igual a 1, W2 igual a 1 y W0 igual a menos 0.5, resuelven el problema, también los resuelven estos 3 pesos sinápticos. Entonces la elección pues es muy grande. Nosotros podemos escoger cualquier recta que pase por aquí y desde luego eso es una infinidad. Entonces hay una infinidad de valores capaces de resolver este problema. Desde luego también habrá una infinidad de valores capaces de resolver el problema de la AND. Aquí pues yo les recomiendo a amigas y amigos que nos están viendo en este video que ustedes elijan alguna otra recta que separe las dos categorías para que se convenzan y practiquen con estos ejercicios,
Es realmente muy simple hacerlo, pero no perdemos nada, es muy ventajoso. Podríamos proponer pues alguna recta, por ejemplo, que en esta ocasión pase por el número 2, como vemos aquí, en términos de la ordenada al origen, y que aquí pase, no lo sé, a lo mejor por el 1.2 o algún valor que ustedes propongan mayor que la unidad, desde luego, para que separe estas dos rectas, y vamos a encontrar valores distintos, a cuales pues hay que recordar que teníamos que W1 y W2 en este caso eran iguales a 1 ambos, y que W0 era igual a menos 1.5, los valores del video anterior. En este caso, si nosotros ocupamos ahora esta recta, pues vamos a obtener una combinación diferente de valores, pero aún así vamos a ver que se va a verificar cada combinación de esta tabla de verdad. Entonces pues les recomiendo que hagan ese ejercicio precisamente para practicar. Sin embargo, es muy importante aclarar cuál es realmente la importancia y trascendencia de estas líneas que hemos estado viendo aquí. Representan una frontera de decisión en todos los casos. Es a partir de esa línea donde nosotros podemos dividir los patrones, las combinaciones de entrada en diferentes categorías. En este caso, la categoría que es positiva, las que pertenecen al 1 de salida, y la categoría que es negativa o que pertenece al 0. Esto es así en estos dos casos de las compuertas y en otros problemas más que pueden desde luego ser separados por una línea. Entonces esta neurona se convierte en un clasificador, clasifica a qué categoría pertenecen las combinaciones de diferentes entradas. La razón por la cual se le llama frontera de decisión o recta de decisión, puesto que hay que recordar que son neuronas lineales por la forma de calcular el valor de activación como combinación lineal de los pesos sinápticos con los valores de entrada, es importante darle esa interpretación, porque entonces nuestro modelo de red neuronal, nuestra neurona artificial, no solamente logra que las unidades de entrada influyan de diferente forma en la neurona, en el cálculo de una salida final, sino que también la neurona toma una decisión. Es decir, sí es cierto, hay influencia de valores externos, aquí los vemos, pero finalmente es esta función, la función de activación, la que toma la decisión de a qué lugar, en qué categoría se encuentra la respuesta de la neurona. Es decir, en qué categoría se encuentra el patrón que está clasificando los patrones a las entradas. Entonces es importante darle esa interpretación. Así entonces nosotros podríamos resumir la idea del modelo neuronal que estudiamos en el primer video y también estudiamos aquí hoy y vamos a seguir estudiando a lo largo de todo este curso, y es la idea de que las entradas influyen a través de los pesos sinápticos, y es aquí donde se codifica el conocimiento. Después tenemos la integración de la información procedente de otras unidades distintas a nuestra neurona artificial. Toda esta es ensamblada, toda esta es integrada en esta suma ponderada para obtener un solo valor. Entonces aquí tenemos la integración de la información. Y finalmente esta función de activación, que es la forma en la que la neurona toma una decisión acerca de la información de entrada. Entonces vemos la influencia de agentes externos y una codificación del conocimiento de qué hacer en cada uno de los casos. Vemos la integración de toda esta información en un solo valor y de forma lineal. Aquí hay que decir que en efecto esta integración es lineal. Pero al final, y no menos importante, vemos que la neurona toma una decisión efectivamente. Entonces esta función no solo introduce una no linealidad, puesto que vemos que estas funciones en general son no lineales, sino que también tiene la interpretación de la toma de decisiones por esta unidad en particular. Y entonces nuevamente es en esta función de activación o de transferencia de nuestra neurona donde introducimos las no linealidades en el modelo, y esa no linealidad es muy importante, pero asimismo también toma una decisión. Entonces, de hecho, la decisión, como podemos ver por la forma de esta recta, está compartida. Es una característica que está integrada por esta función de combinación lineal, esta suma ponderada,
al mismo tiempo que por la función de salida, es decir, decide cuándo la salida debe ser 1 o cuándo debe ser 0, cuándo la categoría a la que pertenece es verdadera o cuándo es falso. Entonces es muy importante, pero básicamente entonces nuestro modelo neuronal se sintetiza en la codificación del conocimiento en pesos sinápticos, la integración de toda la información y la toma de una decisión. En este video pues hemos mostrado diferentes formas de elegir pesos sinápticos, es decir, diferentes combinaciones de valores, pero también pues le dimos esta fuerte interpretación más, digamos, del tipo filosófico a este algoritmo de neurona artificial. Sin embargo, pues la idea es que hasta ahorita solamente hemos elegido los valores de forma manual, y esto no es conveniente, sobre todo cuando la dimensión de la cantidad de entradas es demasiado grande, que son los problemas prácticos que conviene resolver con redes neuronales, así como pues la cantidad de ejemplos. En este caso tenemos 4 ejemplos en cada problema, 4 combinaciones, cada uno es un ejemplo, y le estamos diciendo a la neurona básicamente: cuando se presente esta entrada quiero esta salida, cuando se presente esta otra entrada quiero esta otra salida, aunque en este caso son iguales, pero la cuarta es diferente. Entonces le estamos diciendo 3 ejemplos de la salida que queremos que sea igual, y un cuarto ejemplo de la salida, de cuando la salida tiene que ser diferente. Entonces nosotros necesitamos en general pues tener no solo una cantidad considerable de entradas, sino también una cantidad considerable de ejemplos para resolver problemas de forma más práctica, de donde se emplean con éxito las redes neuronales. En ese sentido, requerimos un algoritmo que defina estos pesos sinápticos automáticamente sin necesidad de hacerlo manualmente, puesto que, como comentamos, con muchas más entradas y con muchos más ejemplos, esto se vuelve impráctico. Sería prácticamente en muchos casos imposible seleccionar los pesos sinápticos a mano. Entonces, en los próximos videos vamos a desarrollar algunos algoritmos para que estos pesos se determinen automáticamente y se adapten a la resolución de los problemas. Principalmente en el próximo video vamos a ver el postulado de Hebb, y eso nos va a dar la pauta para desarrollar métodos más eficientes cada vez. Muy bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y que les sea muy útil. Si es así, no olviden darle like, y si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal para ver más videos como este. Espero que se encuentren muy bien y, como siempre, nos vemos en el próximo video.